Buenas noches, vamos a comenzar con la resolución del examen parcial con el problema número 1, el cual dice así: un depósito con varios fluidos está unido a un tubo en forma de U, según puede observar en la ilustración. Encuentre los siguientes incisos. Entonces, inciso A, tenemos: determine la presión manométrica en A. Entonces, el punto número A es el punto que vamos a definir justo en la parte alta del tubo en forma de U. Entonces, para poder encontrar la presión en el punto A, vamos a tener que encontrar la presión ejercida por todos estos fluidos hasta llegar a ese punto A. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues yo puedo venir y definir puntos durante todo el recorrido. Y por ejemplo, yo sé que este depósito está expuesto a una presión atmosférica. ¿Cómo sé yo en qué momento puedo usar el valor de presión atmosférica y en qué momento no? Pues en el problema, si me hubieran preguntado a mí cuál era la presión absoluta en el punto A, entonces yo hubiera tenido que utilizar el valor de la presión atmosférica. Sin embargo, como en este caso estoy encontrando presiones manométricas, entonces vamos a asumir que la presión atmosférica es igual a cero. Por lo tanto, solo nos vamos a concentrar en la presión ejercida por cada uno de los líquidos. Entonces, vamos a tener punto número 1, presión atmosférica, asumiendo que es cero. Luego vamos a tener punto número 2, donde termina la columna de aceite. Punto número 3, donde termina la columna de agua. Y veamos, tenemos que la glicerina es el último líquido que llega incluso hasta el punto A. Entonces, veamos lo interesante acá. Recuerden que había un concepto de puntos de igual presión. Entonces yo voy a ver si efectivamente tengo ese caso de puntos de igual presión en mi problema. Entonces veamos si tenemos ese caso. ¿Cuáles eran los criterios para poder determinar un punto de igual presión? Primero, que estuvieran dentro del mismo líquido. Entonces vamos a colocar mismo líquido. ¿Cumplimos con esa condición? Sí, porque ambos puntos están en glicerina. Segundo, que estén a la misma altura. Y efectivamente, pues esos dos puntos están a la misma altura. Y por último, tenemos el tercer criterio, es que se puede hacer una línea del punto número 3 al punto número 4 sin cambiar de líquido. Entonces veamos que efectivamente nosotros, si unimos esos dos puntos, pues no cambiamos de líquido. Entonces, sin cambiar de líquido. Por lo tanto, estamos en el mismo líquido, están a la misma altura y los unimos y no cambiamos de líquido. Por lo tanto, son puntos de igual presión. Entonces, eso nos podría simplificar un poco el cálculo. Entonces, veamos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos, primero, un aceite con una altura H1, un agua con una altura H2, glicerina con altura H3, luego del fondo del depósito al fondo del tubo en U tenemos una altura H5 y por último del fondo del depósito hasta la parte superior del punto A tenemos una altura H4. Entonces veamos que el H5 prácticamente es un distractor porque yo no necesito conocer la altura H5 para poder resolver el problema, porque de hecho recuerden, en el momento que vayamos a encontrar la presión en A, vamos a ver que todo lo que vaya hacia abajo va a ir sumando y todo lo que vaya hacia arriba va a ir restando. Por lo tanto, nosotros acá, este H5, pues prácticamente lo sumaríamos y automáticamente lo restaríamos. Entonces no tiene mucho sentido tomarlo en cuenta. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a encontrar la ecuación para la presión en A en función de cada una de las variables. Entonces tengo yo presión en A va a ser igual a presión atmosférica. Recuerden, eso siempre lo van a tener que poner, aunque luego se asuma que es igual a cero. Luego, más, tengo la presión de la columna de aceite. Entonces, el aceite tiene una gravedad específica de 0.90. Entonces vamos a colocar 0.90 por el peso específico del agua. Que el peso específico del agua nosotros sabemos que es de ¿cuánto?
de 9.81 por, veamos, una altura H1. Luego voy a tener más la presión ejercida por la columna del agua. Tengo una gravedad específica, obviamente 1. Tengo 9.81, que es el peso específico, por H2. Y aquí viene lo interesante. Esto lo puedo hacer de varias formas. ¿Cómo? Primero, puedo decir y puedo calcular la presión desde 3 hasta el fondo del depósito. Y luego y luego restarle toda la presión desde ese punto hasta el punto A. Sin embargo, yo también puedo hacer que hago la resta de alturas entre H3 y H4 y automáticamente se lo resto, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo voy a hacer para ahorrar cálculos. Entonces como yo sé que voy a tener que llegar desde 3 hasta A, por lo tanto yo de una vez voy a colocar el signo menos. Entonces yo resto y coloco glicerina, gravedad específica 1.26 por 9.81. Con eso yo tengo el peso específico de la glicerina. Entonces, ahora observemos. Vamos a tener una altura H4 a la que le vamos a tener que restar la altura H3. Entonces, voy a tener yo H4 menos H3. Y prácticamente yo ahí ya tengo resuelta mi ecuación para el inciso A. Veamos, analicemos lo que acabamos de hacer. Si yo tengo este signo que es negativo y lo multiplico por el H4, va a seguir siendo negativo, ¿cierto? ¿Negativo cuánto? Desde este punto hasta el punto A. Entonces yo ya tengo cubierto ese valor. Ahora me hace falta cubrir el valor de H3. ¿Cómo cubro el valor de H3? Pues si yo vuelvo a hacer lo mismo, tengo el signo menos y lo multiplico por este otro menos, automáticamente voy a tener un signo más. Entonces ese signo más va a ser el resultado de la suma de esta columna de agua, o de esta columna de líquido que está ejerciendo una presión. Entonces yo prácticamente teniendo esa resta ahí, estoy incluyendo ambos cálculos. Recuerden, habíamos dicho que la H5 no la íbamos a tomar en cuenta debido a que era un pequeño distractor, porque va a pasar lo mismo, que yo voy a sumar la presión hasta el fondo del tubo, pero luego inmediatamente la voy a restar. Entonces se van a contrarrestar. No tiene mucho sentido realizar ese cálculo, a menos que me hubieran pedido a mí en el problema la presión en el fondo del tubo, ¿verdad? Si me hubieran pedido la presión en el fondo del tubo, pues definitivamente sí hubiera tenido que calcularla, pero como no, entonces vamos a ahorrarnos ese procedimiento. Por lo tanto, veamos que ahora vamos a tener, resumiendo esa ecuación, vamos a tener que la presión en A va a ser igual a presión atmosférica. Asumimos que es 0, entonces cancelamos. Luego tenemos 0.90 por 9.81, tenemos un valor de 8.829. Entonces tengo 8.829 veces H1 más 9.81 H2 menos, ahora tengo 1.26 por 9.81, y eso me da un valor de 12.3606 multiplicado por H4 menos H3. Recuerde, si no estoy mal, los valores de H me los están dando en centímetros. Por lo tanto, yo todos esos valores de H los voy a tener que pasar a metros antes de poder encontrar la respuesta de mi problema. Entonces, con esto nosotros tenemos resuelto el inciso A. Ahora vayamos al inciso B. Tengo inciso A, ahora tengo
inciso B. Pues prácticamente en el inciso B es algo relativamente sencillo. Nosotros sabemos por definición que la presión es igual al peso específico por la altura. Entonces, vamos a despejar de esta ecuación y vamos a tener, como me están pidiendo, determine la altura en centímetros, entonces yo voy a despejar H. Yo tengo H igual a presión partido peso específico. Entonces, esta es la ecuación general, ¿verdad? Pero a mí no me sirve esa ecuación general para demás líquidos que no sean agua. ¿Cómo hago? Porque yo resulta que aquí estoy utilizando el peso específico del agua. Pero si yo quiero encontrar el peso específico del aceite, por ejemplo, entonces tengo que multiplicarlo por la gravedad específica, ¿verdad? Entonces en este caso la ecuación para encontrar esa columna de agua del inciso B sería igual a H de aceite igual a la presión en A, que la acabamos de calcular en el inciso anterior, dividido SG del aceite por peso específico del agua. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar la columna de agua de aceite. ¿Cómo lo dejamos en centímetros? Pues entonces ya haciendo las conversiones, ¿verdad? Obviamente nosotros vamos a tener que manejar el análisis dimensional para poder encontrar esa altura de aceite en centímetros. Pero básicamente es con esa ecuación. ¿Qué hacemos para el inciso C? Pues prácticamente es lo mismo. El inciso C sí es utilizar la ecuación que teníamos anteriormente. Entonces vamos a tener que la altura del agua va a ser igual a la presión en A partido peso específico del agua. De esa manera nosotros vamos a tener la respuesta del inciso C y la respuesta del inciso D pues es prácticamente la misma que en B, solo que en lugar de aceite va a ser glicerina. Entonces la altura de la columna de glicerina va a ser igual a la presión en A dividido la gravedad específica de la glicerina por el peso específico del agua. ¿Para qué? Para convertir el peso específico a glicerina. Por lo tanto, con eso nosotros damos por finalizado la resolución del problema número 1. Pero alguien me puede decir, bueno, pero ¿y cuáles son las respuestas? Entonces, ahorita les voy a indicar cuáles son las respuestas a este problema número 1. Entonces, las respuestas quedan de la siguiente manera. Tenemos ordenados según la tabla que yo les di en el examen. Número 1 significa el primer carné que aparece en la tabla del problema 1 y así sucesivamente. Entonces el número de carné les aparecía hacia abajo. Entonces el primero va a ser el 1, 2, 3 y el último el 19. Por lo tanto, así van a poder encontrar ustedes cuáles eran los datos para su problema. Entonces, de esa manera nosotros ya revisando los datos de la tabla, pues podemos encontrar las respuestas. Inciso A, presión en A. Inciso B, altura de aceite. Inciso C, altura de agua. Inciso D, altura de glicerina. ¿Por qué lo hago así? Porque así evito que hayan respuestas iguales. Entonces, recuerden, no pueden haber respuestas iguales. Quien tenga respuestas iguales, pues automáticamente se anula el examen y se estará calificando procedimiento, ya que no únicamente se vale presentar respuestas. Con eso tenemos nosotros las respuestas y la resolución del problema número 1 del examen parcial.